Bien, vamos a hablar de varias cositas. Lo primero del encuentro oficialista del día de ayer, de la reforma previsional, de la COP27. Ustedes saben que ya inició la COP27, la agenda legislativa y algunas cosas más. Lo primero es reforzar y contarle a la ciudadanía que estamos muy contentos y contentas del encuentro oficialista que tuvimos el día de ayer. Y esto es importante para que la gente lo entienda, la unidad del oficialismo que se expresa en las regiones, que tiene que expresarse en el Congreso Nacional, que tiene que expresarse en las autoridades, ¿cierto?, que trabajan en lo distinto del territorio del país, está pensada para poder llegar de mejor forma con las prioridades ciudadanas que han estado manifestándose en los últimos meses. Fue un encuentro que nos permitió recordar para qué estamos acá. Y estamos trabajando para el pueblo de Chile. Eso lo hizo ver el presidente de la República el día de ayer y lo recuerda permanentemente. Pero tras ese llamado salieron todas las fuerzas oficialistas no solamente a comprometerse con el presidente de la República, sino que a comprometerse con nuestra agenda de prioridades. Y nuestras prioridades están en primer lugar, y se reforzó el día de ayer, en la seguridad ciudadana. Por cierto que estamos ahí desplegando mucha energía, mucho trabajo, mucha coordinación, pero se requiere más. Se requiere mucho más porque las personas, los ciudadanos en su casa están demandando mayores condiciones de seguridad, mayor protección. También todo lo que tiene que ver con el costo de la vida, lo que nosotros hemos llamado dar seguridades económicas, ¿cierto? Y ahí estamos trabajando. Se hicieron varias propuestas, evidentemente, que no viene al caso señalar en lo público, pero sí se recogieron por parte de nuestros ministros para que se trabaje en una agenda para enfrentar en esta nueva etapa el problema del alza del costo de la vida. Y pensando efectivamente en las personas que lo están pasando más mal en estos momentos. También en cuanto a las seguridades sociales, tenemos una priorización muy clara en torno a lo que es vivienda y salud. En salud dimos un paso significativo en el primer tiempo del gobierno con el copago cero. El copago cero significa que por primera vez en la historia nuestro país tiene un sistema de salud público gratuito que beneficia hoy día más de 5 millones de personas que antes tenían que pagar por las prestaciones en la salud pública. Ya no lo hacen. Sin embargo, lo que estamos enfrentando ahora en cuanto a las prioridades ciudadanas en el ámbito de la salud es mejorar la gestión. Una cosa es la gratuidad que se ha logrado, pero ahora se requiere mejorar gestión, que es lo que hemos llamado acortar los tiempos de espera de la lista de espera, con una meta de 100 días de disminución promedio de los tiempos de espera. Y eso implica un trabajo de gestión muy importante en lo que es la productividad quirúrgica, ¿cierto?, de nuestro centro de salud. Junto con esto, de la agenda de prioridades ciudadanas de urgencia inmediatas que hay que garantizar, está la agenda de transformaciones un poco más estructurales, ¿no?, que dicen relación con los trámites legislativos, la reforma previsional que va a ingresar el día de hoy, además, va a iniciar su discusión en el Congreso, las 40 horas, la ley de presupuesto, la reforma tributaria y la reforma de salud. Si pensamos en el periodo que estamos enfrentando de aquí, al menos a la próxima cuenta pública. Decía con esto que es muy importante conseguir esta unidad en una sociedad que está altamente fragmentada y una política fragmentada. Para poder lograr los cambios requerimos esta unidad, pero no nos va a bastar solo con la unidad del oficialismo. Y aquí queremos aprovechar también de convocar a otros y a otras, que entendamos que la unidad no tiene que ver solo con mi militancia política, mi afinidad a un gobierno de turno, sino con la unidad de propósito en torno a garantizar mejores condiciones de vida de nuestro país. Y estamos seguros y seguras que en esa unidad de propósito caben muchos más y muchas más que los que pertenecemos, ¿cierto?, al gobierno, pertenecemos a los partidos oficialistas. En segundo lugar, como les decía, la reforma previsional ingresa el día de hoy, una importantísima reforma cuyo principal objetivo es aumentar de manera inmediata y significativa las pensiones. Sabemos que va a venir un debate probablemente intenso, pero tenemos esperanza y tenemos confianza que podemos llegar a buenos entendimientos en el Congreso Nacional para lograr terminar con los abusos del sistema AFP, tener un verdadero sistema de seguridad social, aumentar inmediatamente las pensiones de nuestros jubilados y jubiladas y equiparar la cancha para también hacer justicia con las mujeres de nuestro país.
Tenemos, además de esta agenda legislativa, avance en la reforma tributaria. Nuestro ministro de Hacienda va a estar con muchísimo trabajo esta semana en el Congreso Nacional. Las 40 horas, la ley contra el crimen organizado, que también vemos que está avanzando positivamente en el Senado. Y el postnatal parental, donde entendemos que podemos llegar a un buen acuerdo, un buen espacio para hacer avanzar cuanto antes esta ley que se ha demandado principalmente por las madres. Y para ir cerrando, tenemos el día de mañana, bueno, vamos a firmar un convenio con ONU Mujeres, acá en La Moneda, súper importante porque es una memorándum de entendimiento para incorporar la perspectiva de género de manera más creciente y presente en los medios de comunicación, un nuevo pacto con los medios. Y ahí tenemos hartas experiencias y trayectorias de, sobre todo, mujeres periodistas que esperamos puedan contribuir harto en incorporar esta mirada y así enfrentar las distintas violencias y discriminaciones de género que todavía existen en nuestro país desde el plano de las comunicaciones. Y la COP27 hablaba con nuestra ministra de Medio Ambiente hace unos minutos atrás. Nuestra ministra de Medio Ambiente va a liderar la participación de Chile en la COP27 junto con Alemania. La COP27 le ha mandatado y le ha solicitado a Alemania y a Chile liderar una agenda que tiene que ver con pérdidas y daños, algo que no se había hecho antes. Por lo general ha habido resistencia porque a algunos les cuesta cuantificar los daños económicos que genera la crisis climática, pero esta genera daños económicos, genera pérdidas para la población, a las personas, hay islas que desaparecen, hay territorios que desaparecen, en fin, hay daño en infraestructura, hay daños culturales, etcétera. Y el esfuerzo que va a hacer Alemania junto con Chile, ¿cierto?, va a ser posicionar esta agenda para lograr ¿qué? Tener un ítem de presupuesto y de recursos asociados a lo que son las pérdidas y daños generados por la crisis climática. Así tenemos una agenda bien nutrida esta semana en el plano legislativo, en el plano de género y en el plano medioambiental y esperamos que evidentemente pueda avanzar de manera exitosa. Preguntas. Hola, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Aún con la unidad del oficialismo, no se cuenta con la mayoría en el Congreso Nacional y ayer en el cónclave se comprometieron a respetar la agenda de transformaciones. Quería preguntarle, por un lado, ministra, cómo se va a hacer para buscar las mayorías en el Parlamento sin descuidar estos compromisos que se hicieron en campaña y si va a haber, por ejemplo, voluntad del gobierno para ceder en algunos puntos de la reforma previsional, por un lado, y por otro lado, los partidos ayer también hicieron una autocrítica sobre estos dichos que han desviado muchas veces la atención. ¿Cuál va a ser el compromiso o cuál fue el compromiso que se suscribió en esa instancia para que esta alianza de gobierno funcione sin esas descoordinaciones? Bueno, varias cosas. Lo primero es que para poder avanzar, nuestra unidad es base y es fundamental. Y reforzarla implica una nueva etapa para enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Pero también necesitamos un espacio de entendimiento con otras fuerzas, porque como todo el mundo lo sabe, el oficialismo en el Congreso Nacional es minoría, no tiene las mayorías, no tiene los quórum. Y ahí el diálogo que se ha ido liderando particularmente por nuestra ministra secretaria general de la Presidencia, Analía Uriarte, para empujar la agenda legislativa ha sido clave. Y no solo de ella, también de otros ministros y ministras sectoriales que están permanentemente yendo al Congreso, haciendo avanzar las reformas como la reforma tributaria y esperamos que también suceda, ¿cierto?, con la reforma previsional, porque es de los temas más urgentes e importantes en nuestro país en estos momentos. Respecto a la mesa, bueno, evidentemente aquí hubo un pacto administrativo que lideraron las bancadas, ¿cierto?, que llegaron a un acuerdo y luego de lo sucedido, que ya es de público conocimiento, respecto a la decisión del Partido Comunista, ahora han abierto otro proceso de conversación y eso está siendo liderado por quienes corresponde en el Congreso Nacional. Nosotros simplemente del Gobierno esperamos y le deseamos mucho éxito en esas conversaciones y en esos espacios de entendimiento para tener una conducción responsable en la Cámara de Diputados y Diputadas. Sobre negociaciones, mira, la reforma previsional es una reforma impecable desde el punto de vista técnico. Es una reforma que está diseñada para generar un aumento inmediato de las pensiones y sobre todo para las mujeres, aumentos que no se habían visto a lo largo de la historia. Yo quiero señalar, a propósito de la discusión del 6%, para quienes nos escuchan en general, que vean su planilla, ¿cierto? Que vean, se metan a su AFP,
revisen cuánto es la pensión autofinanciada que tienen. La pensión autofinanciada es la que administra la AFP, es la que le entrega la AFP. Y contrástenlo con lo que aporta el Estado. Los que muchos critican y no confían en el Estado, bueno, el Estado es el que sostiene gran parte, la gran mayoría de las pensiones que existen en nuestro país. No la AFP, no el sistema privado. La capitalización individual nos da garantías de buenas pensiones y tenemos más de 3 décadas para demostrarlo. Entonces necesitamos salir de ese extremo y eso es lo que queremos conversar en el Congreso Nacional. No puede ser que con la experiencia que tenemos en Chile, con la experiencia y el ejemplo que tenemos del 83% de los países de la OECD, con los aportes que han hecho 2 comisiones para hacer propuestas en materia previsional, queramos llevar el debate hacia atrás, más al extremo de lo que tenemos actualmente con la AFP. Entonces tenemos que comprender que para aumentar las pensiones necesitamos el aporte del Estado con los impuestos generales, que es la PGU, que va a aumentar, el aporte que ya hacen los trabajadores de sus cotizaciones y el aporte de los empleadores. Esos son los 3 componentes necesarios para aumentar las pensiones. Y el aporte de los empleadores en la lógica de la seguridad social. ¿Por qué la seguridad social es tan importante? Porque no podemos decirle a nuestros pensionados, a nuestros trabajadores, sigan rascándose con sus propias uñas. No se sostiene el sistema así y no van a lograr nunca mejores pensiones solo rascándose con sus propias uñas. Por eso la combinación de esos 3 pilares es fundamental. Y yo creo que con esos argumentos, con los estudios, con las experiencias comparadas, con lo que se ha ido recogiendo para construir esta reforma, el debate legislativo va a avanzar y vamos a poder lograr mucho más entendimiento de lo que se ha expresado, a veces con muy poca información o más bien desinformando por los medios de comunicación por parte de algunos críticos, incluso de las mismas AFP en sus declaraciones. Ministra, y respecto a esta alianza que se concordó ayer por parte de las fuerzas del Ejecutivo, ¿cuál va a ser el compromiso que hubo también ahí? Bueno, la vocera de la alianza oficialista el día de ayer, Paulina Bodanovich, señaló muy claramente que se constituye la alianza de gobierno, que va a haber una mejor orgánica de funcionamiento. Esto implica reuniones semanales, ¿cierto? Implica coordinaciones y unidades en la región, esto no solamente nacional, vocerías rotativas, entre otras cosas que no va al caso detallar yo porque es lo que les corresponde obviamente a las vocerías de los partidos oficialistas. Pero esa alianza es muy importante porque es una demostración de que llevamos la palabra a acciones y que hay consecuencia en lo que decimos con lo que hacemos. Si vamos a actuar en conjunto para empujar la agenda de gobierno, entonces eso se hace y se expresa en una alianza. Hola, ministra, buenas tardes. Su par de las Express dijo que se jugaría el 100% de su capital político para que se respetase el acuerdo de la Cámara de Diputados. Hoy día están en un nuevo escenario y por eso mismo le quería preguntar si el gobierno está dispuesto a negociar un acuerdo con la derecha, como han pedido sectores del centro político, para hacer sostenible las mayorías que necesitan para avanzar en el programa. Bueno, nuestra ministra evidentemente está haciendo grandes tareas. Empujar agendas legislativas en el Congreso Nacional, en una situación evidentemente de minoría, pero lográndolo, como también acompañando los diálogos y las discusiones respecto a lo que va a ser la conducción de la Cámara. Atendiendo además los necesarios equilibrios, ¿cierto?, y contrapesos que se requieren siempre en una democracia, ¿no? A propósito de la conducción en el próximo periodo de la Cámara Alta, del Senado. Toda conversación y todo entendimiento, si bien lo está acompañando nuestra ministra, secretaria general de la Presidencia, le corresponde principalmente liderarlo a los partidos oficialistas. Y en eso han estado. Si bien no fue parte de la conversación del encuentro oficialista ayer, evidentemente durante el día de hoy se estará avanzando en esa dirección. Pero no nos corresponde a nosotros determinar el nivel de alcance de esa conversación y si cruza la vereda de al frente. Nosotros lo que esperamos es que al menos los que comprometieron su palabra la respeten en esta oportunidad.
Buenas tardes, ministra. Le quería preguntar, volviendo al tema del cónclave, ¿cuáles fueron las conclusiones que llegaron respecto al tema de seguridad ciudadana? Y si, por ejemplo, hay algún itinerario fijado respecto a la ley de inteligencia. ¿Se sabe cuándo va a entrar esa ley? Bueno, todas hay un trabajo que hacer luego de esto, ¿cierto? Nosotros reafirmamos nuestras prioridades. Había mucha especulación sobre las prioridades de la agenda de gobierno y por lo tanto para nosotros era muy importante aclarar eso y que las prioridades de nuestro gobierno son la seguridad ciudadana, el costo de la vida, salud, vivienda y obviamente las reformas estructurales que hemos comprometido en nuestro programa. Estamos obviamente trabajando después del cónclave, ¿cierto? Y en la preparación que hubo antes del cónclave sobre las estrategias legislativas, sobre los proyectos de ley que estamos conversando con los parlamentarios, sobre este compromiso transversal que ha convocado nuestra ministra del Interior para abordar el Plan Nacional de Seguridad. Pero mientras tanto tenemos agenda de todas formas. Y esto se expresa, como lo decía anteriormente, por ejemplo, la ley contra el crimen organizado, en la reforma a las policías, que es algo que también se ha estado preparando a propósito de las noticias que hemos visto, ¿cierto?, de la baja de dotaciones. Bueno, hay un plan que hemos iniciado para facilitar el acceso a las policías, que podamos contar con más policías, porque no podemos obligar, pero sí podemos incentivar y podemos facilitar el acceso. Pero también con la reforma de las policías esperamos que las mejoras institucionales, la modernización institucional, los cambios en materia de capacitaciones, etcétera, nos permitan tener muchos más incentivos para entrar a la escuela de oficiales. Y eso es algo que obviamente es parte de nuestra agenda. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Quería profundizar en un punto que usted estaba abordando ahora recién, porque según un reportaje de La Tercera, entre 2019 y el primer semestre de 2022 ha existido una disminución significativa de efectivos de carabineros para labores operativas, pasando de 4.500 aproximadamente a 3.200. Y en Santiago, al menos en la región metropolitana puntualmente, de cada 57 uniformados por cada 100.000 habitantes se pasó a solo 39 en las comunas del Plan Cuadrante. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para, en el fondo, evitar que sigan disminuyendo la dotación de carabineros y quizás también convocar a nuevos policías? Sí, nos ha preocupado y nos hemos ocupado de la disminución de la dotación de carabineros, ¿ya? Porque esto es una tendencia que se arrastra de hace algunos años atrás y por eso antes de esta noticia lo que hicimos fue establecer un plan para facilitar el acceso a la escuela y eliminar ciertos criterios que francamente no tenían razón de ser, ¿ya? Y que le impedía por cualquier razón, ¿cierto?, hasta por una carie, a una persona no poder ingresar a la escuela de carabineros. Entonces, tomamos esa medida ya hace un tiempo atrás porque atendíamos que esto era un problema, y es un problema. Si requerimos más policías, más y mejores policías. Entonces, ahí hay una acción concreta. Otra acción concreta es la ley de presupuesto. La ley de presupuesto hace un aumento considerable para las policías, ¿no?, para mejorar las situaciones que tiene, para que ingresar a la escuela no sea un padecimiento, ¿no?, sino que estén las condiciones para poder trabajar como corresponde, con los equipos que corresponden, actualizados, modernos. Y está también el desafío programático que tenemos y que estamos trabajando en eso de la reforma a las policías, que es más complejo, pero que requiere mucha conversación, pero entre otras cosas busca también el mismo objetivo, tener más y mejores policías, una mejor institución para cumplir con las funciones que el país le mandata, que es perseguir el delito, detener a los delincuentes y poder asegurarnos espacios más tranquilos, con mejor convivencia en nuestros barrios. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Según la encuesta CADEM, en las últimas 6 semanas la aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric cayó de un 39% a un 25%. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen? La misma que hacemos todas las semanas con la CADEM de los días domingos. Mejorar gestión política, mejorar gestión programática, mejorar gestión comunicacional, porque esto se trata del trabajo, ¿no?, de mejorar siempre el trabajo y la gestión de gobierno
con los sectores que además están en la misma línea que nosotros de poder avanzar en cambio sustantivo. Porque sabemos que no va a bastar con el gobierno y no basta con el gobierno. Por eso hicimos un encuentro oficialista ayer, por la importancia que tienen los partidos y los parlamentarios, que son los quienes legislan. Por eso vamos a tener encuentros con los alcaldes y alcaldesas de todo el país. Por eso hemos sostenido encuentros con los gobernadores. La semana pasada se avanzó también con nuestros delegados y delegadas para darles mayor orientación, para mejorar su gestión política, mejorar la ejecución presupuestaria. Igual llevamos el 80% y vamos a terminar con el 100%. Y comunicar también, porque todavía uno se encuentra en la calle con personas, por ejemplo, que no sabían que existía el copago cero y que podían hacer uso del sistema público sin pagar absolutamente nada por una operación o cualquier otro tipo de prestación. Y menos sabían que era una política del presidente Gabriel Boric. Entonces, ese tipo de cosas también nos interesa comunicar más permanentemente, y aprovecho de recordar, a propósito de eso, la página de Chile Avanzando, porque ahí tenemos más de 100 medidas de gobierno que están pensadas y diseñadas para beneficiar a las personas en nuestro país. Así que si no conocen todas las agendas y toda la acción que ha desempeñado el gobierno, es la oportunidad para acercarse a esa página y ver que son posibles beneficiarios de alguna de las ayudas del Estado. Ya, muchas gracias. Bien.